Mari Mari Compuché, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Pubuenui. Inche María Maldonado Díaz. Soy parte de la Asociación Requidua Mapuche. Hoy quiero invitarlo al último capítulo de Gastronomía Mapuche, donde prepararemos kuchen con salsa blanca y mote. Ahora le vamos a dar los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Para la masa, 2 tazas de harina de avena, 6 cucharadas de maicena, 4 huevos, 2 enteros y 2 yemas, 5 cucharadas de aceite de oliva, media taza de agua tibia. Ahora le voy a dar los ingredientes de la salsa. 1 litro de leche, 6 cucharadas de azúcar morena, 5 cucharadas de maicena, cáscara de limón, vainilla, canela en rama y 5 cucharadas de mote. Mari Mari también. Bueno, ahora vamos a comenzar a preparar la masa del kuchen con salsa con mote. Y aquí en esta fuente ya tengo tamizada las 2 tazas de avena con maicena. Bueno, comenzaremos la preparación. En primer lugar, vamos a colocar el aceite de oliva, que son 5 cucharadas. Ahora vamos a vaciar los huevos, que son 4 huevos, pero en este caso vamos a echar 2 huevos enteros y le vamos a poner 2 yemas a revolver. Bueno, nosotros como mapuche hemos ido innovando, tenemos que innovar en la cocina, no nos podemos quedar atrás con nuestra alimentación, como hoy día según la estación nosotros tenemos fruta y hoy día nos va a tocar hacer con frutilla. El agua la vamos a poner porque si no se moja toda la masa como nosotros la queremos, se le coloca un poquito de agua. Si tenemos avena, harina de avena, también podemos poner harina integral, podemos hacerla con harina de almendra. Aquí se usan diferentes harinas, también con harina blanca. Bueno, aquí yo aprieto la masa hasta que quede homogénea, que no se pegue en las manos. Y luego va al molde para ir al horno como por 10 minutos. Si se seca un poquito, uno se moja los dedos y se estira. Siempre se estira desde adentro hacia afuera. Una vez lista la masa, la ponemos en el molde para colocarla al horno por 10 minutos. Una vez puesto el kuchen en el horno, vamos a preparar la salsa. Pero en primer lugar, vamos a dejar un poco de leche para disolver la maicena. Y el resto de leche se va a lavar. Ya, ahora le vamos a poner 2 cáscaras de canela en rama, más 2 cáscaras de limón. Y le vamos a poner las 6 cucharadas de azúcar rubia. También puede ser endulzante. Es opcional como la persona lo quiere endulzar. Una vez que vaciamos la maicena, hay que revolver constantemente. Y tenemos que hervir por 5 minutos. Una vez espesa la maicena, esta salsa que hicimos la vamos a vaciar a la masa. Para la salsa, aquí está el mote, que son las 5 cucharadas que le vamos a poner.
Y le vamos a agregar un adorno, que es la fruta de la estación, que son frutillas. Ahora que colocamos la salsa en la masa, con el mote, pusimos de adorno las frutillas y se va por 10 minutos al horno para que se impregne todos los ingredientes. Ya la miel, una vez terminado el último capítulo de Gastronomía Mapuche, aquí les presento un corte del kuchen. Yo quiero decirles que se cuiden mucho, porque esta enfermedad, el COVID, es mortal y tenemos que seguirlos cuidando. Y también les dejo una invitación para el próximo año, que podemos seguirnos viendo y haciendo más alimentación para que ustedes puedan seguir aprendiendo de nuestra cultura. También, muchas gracias, Peucayal, que lo pasen muy bien este fin de año junto a su familia y también sigan cuidándose. Y la recomendación mejor que yo les podría dar en este momento es usar su mascarilla. Peucayal, la miel.